¿Alguna duda? ¿No? No, ninguna de mi No, qué parte. bueno. No. Maestra, ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? Dulce. Dulce. ¿Qué pasó, Dulce? Yo tengo duda en las unidades de la concentración. Ajá. Bueno, estaba checando que sí nos daba como lo mismo si lo hacíamos con molaridad o con fracción mol, Ajá. pero lo correcto es pasarlo a fracción mol No, no, o no, se no, puede. no, no lo pasen. O sea, las unidades de concentración que tengan. Acuérdense que siempre como, bueno, la pendiente o el cambio que necesitan es bueno, la diferencial de la tensión con respecto al logaritmo de X. Acuérdense que siempre que aplican un logaritmo a una propiedad, esta se vuelve adimensional. Entonces, por eso no necesitan cambiar de unidades, Dulce. Pueden trabajar en fracción mol o pueden trabajar en molaridad o en cualquier unidad de concentración, porque como le están aplicando un logaritmo, ahí no hay problema con las unidades. Ah, ok, muchas ¿Sí? gracias. Sí, o sea, como se vuelve adimensional cuando aplican el logaritmo, la propiedad, ahí estas unidades ya no los afecten si lo hacen vía fracción mol o si lo hacen, por ejemplo, molaridad, que creo que por ahí les mandé ese problema con molaridad, ahí no tienen que cambiar a fracción. No hay ningún problema. ¿Sí, Dulce? Sí, maestra, muchas gracias. Ok, bueno, entonces si no hay dudas ni preguntas, vamos a pasar a lo siguiente, que lo único que vamos a hacer el día de hoy es vamos a cambiar la variable tensión por la variable presión interfacial de la ecuación de absorción de Gibbs y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Déjenme compartir la pantalla. Ok, nosotros la clase pasada lo que vimos, déjenme seguir aquí a sus compañeros, ahí están. Nosotros la semana pasada lo que vimos fue, déjenme ver aquí el chat, buenos días. Ok, perfecto. Entonces, la clase pasada lo que vimos fue la ecuación de absorción de Gibbs, que fue esta ecuación que ustedes tienen aquí arriba, en términos de tensión con respecto al logaritmo de X. Esto era lo que le mencionaba a Dulce, que cuando ustedes le aplican un logaritmo a una propiedad, hagan de cuenta, esta X puede ser cualquier concentración, puede ser una concentración en fracción, puede ser una concentración en molaridad, puede ser una concentración, no sé, en miligramos por litro. O sea, aquí puede ser cualquier concentración, aplicándole el logaritmo, la concentración se vuelve adimensional y ya no les interfieren las unidades a la hora de obtener las unidades de la concentración de saturación, que en este caso estábamos viendo que, por ejemplo, pueden ser mol por centímetro cuadrado, o también dependiendo de las unidades de la constante de los gases o dependiendo de las unidades en las que utilicen la tensión, pues ya sea que puedan ser mol sobre centímetro cuadrado o mol por metro cuadrado. Yo aquí les recomiendo que en esta parte sí trabajemos con unidades CGS, o sea que obtengamos la concentración de saturación en mol por centímetro cuadrado. Ahora, lo que voy a hacer, lo único que voy a hacer, a partir de esta ecuación, lo único que voy a hacer es, voy a cambiar la forma de escribir esta ecuación por la siguiente. ¿Qué fue lo único que hice? Lo único que hice para obtener esta segunda ecuación, nada más es desarrollar la diferencial del logaritmo de x. ¿Se acuerdan a qué es igual la derivada del logaritmo de x con respecto a x? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan a qué es igual de logaritmo? Bueno, si lo quieren lo voy a poner como una ecuación. ¿Se acuerdan a qué es igual el de... Ay, espérenme, aquí está. ¿Se acuerdan a qué es igual de logaritmo de x con respecto a de x?
1 sobre X. Ok, exactamente. O sea, la derivada de logaritmo de X por X es 1 sobre X. Ok, ahí está. Bueno, ahí son X mayúsculas. Déjenme ponérselas para que no tengan problema. Ahí está, de X, ahí está. Entonces, lo único que hice, lo único que voy a hacer para pasar de esta ecuación a esta es desarrollar el logaritmo. Si se dan cuenta aquí, lo único que hice, la derivada del logaritmo de X, no es más que 1 en X. Puedo pasar este de X para acá y puedo sustituir del logaritmo de X, lo puedo sustituir en esta ecuación y si sustituyo esto, lo sustituyo aquí, la ecuación me queda como menos XRT, pero ahora por el cambio de la tensión con respecto a X. Si se dan cuenta, aquí lo único que cambió fue esta pendiente. Para determinar la concentración de saturación, perdón, me está pidiendo el cambio de la tensión con respecto al logaritmo de X, que fue lo que hicimos la clase pasada, y nada más esta pendiente la multiplico por menos 1 RT y obtengo, perdón, la concentración de saturación. Pero en cambio, vean esta. ¿En esta en qué cambió? En esta cambió que la tensión con respecto, ahora es la tensión con respecto a X. ¿Para qué me va a servir ahora esta ecuación? Esta, si se acuerdan, nos servía para determinar la concentración máxima o la concentración de saturación que puedo tener en la interfase antes de que se empiecen a formar las micelas. ¿Para qué me va a servir esta ecuación? Esta ecuación, para lo que me va a servir, es para determinar la concentración de la interfase a una concentración dada. Por eso aquí le puse concentración de saturación, pero aquí le puse a una concentración de la interfase, pero para una X dada. Aquí el único problema es que, si se dan cuenta, esta pendiente, si se acuerdan por ahí las gráficas que hicimos la clase pasada, tenemos dos pendientes. Una que prácticamente se mantenía, digamos, era lineal en todo el intervalo, y después otra que prácticamente ya era donde la tensión se mantenía constante. Pero si ustedes revisan una gráfica de tensión contra composición, pues la pendiente ahí va cambiando prácticamente punto a punto. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo quiero conocer la concentración de la interfase a una dada concentración, lo que tengo que usar es esta ecuación, pero ahora lo que tengo que ir determinando las pendientes conforme la tensión va cambiando, porque acuérdense, una gráfica de tensión contra composición, y eso lo pueden ver, déjenme ver si, voy a dejar de compartir y voy a compartirles los sistemas que vimos la clase pasada, rápidamente, nada más para que lo vean. Déjenme ver dónde están los sistemas, aquí. Los acabo de utilizar hace un rato. Espérenme tantito, déjenme ver aquí dónde está. Sistemas. Ay, aquí están. Bueno, aquí, si se dan cuenta, si comparto la pantalla, aquí están. Si comparto la pantalla, acuérdense que lo que hicimos nosotros la clase pasada, esta es tensión contra composición y esta es tensión contra el logaritmo de X. Aquí véanlo. Si yo quisiera sacar la tensión para una determinada X, aquí las pendientes van a ir cambiando porque no es un comportamiento lineal. Entonces, esa ecuación, la segunda ecuación que vimos ahorita, le serviría para determinar la concentración para una dada concentración de la disolución. Y en cambio, la ecuación primera le serviría para determinar la concentración máxima que puede tener la interfaz. Entonces voy a dejar de compartir y voy a regresar a ver si me deja compartir la que estábamos viendo. ¿Dónde quedó? Ya no sé dónde quedó. Déjenme cerrar esto.
Ay, no, 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 no. Ahí está. Espérenme tantito, déjenme cerrar esto y volver a la que estábamos viendo. Ahí está. Ahí está. Entonces, les decía, esta ecuación nos va a servir para eso, para determinar la concentración dada una concentración de la disolución. Y esta para determinar la concentración de saturación. Entonces, yo lo que les pedí a la clase pasada es que vamos a hacer un cambio de variable. En vez de hablar de tensión, vamos a hablar de presión superficial o presión interfacial, y esta presión la vamos a representar con la letra pi. Y no va a ser, ¿y cómo vamos a determinar la presión? La presión la vamos a determinar simplemente con la diferencia en tensiones. Estas tensiones, esta tensión cero es la tensión del disolvente puro, por ejemplo, agua, y estas serían las tensiones que vamos teniendo cada vez que vamos agregando cierta cantidad de una molécula anfifílica o cierta cantidad de una molécula tensoactiva. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la presión, la forma de determinarla es disolvente puro, por ejemplo, agua, en este caso que la tensión fuera 72, y estas les vamos a ir restando la tensión de las disoluciones. Si yo a esta presión superficial o interfacial le saco su derivada, ¿están de acuerdo que como esta es una tensión constante? ¿Por qué una tensión constante? Porque esta es la del disolvente puro agua. Entonces, la derivada de una constante es 0, entonces solamente me quedaría la diferencial de las tensiones de cada una de las disoluciones o cada una de las mezclas. Entonces, lo único que voy a hacer es sustituir ese valor de tensión, ahora lo voy a sustituir, aquí hay un signo menos, entonces tengo las mismas ecuaciones, lo único que voy a sustituir ahora es la tensión, la voy a sustituir por la presión. Como aquí aparece un signo menos y de la ecuación de absorción de Gibbs teníamos un signo menos, ahora la, ¿cómo se llama? La tensión, bueno, la concentración de saturación ahora cambia. Ahora aquí es pendiente positiva. Y véanlo, por aquí tengo la gráfica, que es lo único que vamos a hacer. Lo único que vamos a hacer es voltear las gráficas. Si, déjenme ver si aquí está la gráfica. Aquí, por ejemplo, nosotros teníamos las tensiones. Si se acuerdan de los sistemas que ahorita acabamos de ver, pues acuérdense que si ponemos aquí tensión contra composición, la curva es al revés, la curva es decreciente. Partíamos desde la tensión del agua y la tensión iba disminuyendo. Pero ahora, en el caso de trabajar con presión superficial, ahora es una gráfica que va aumentando, que va aumentando, porque si se dan cuenta, si yo paso por aquí, por favor, alguien que tenga los sistemas a la mano y me diga, esta es la tensión del agua pura, que creo que para uno de los sistemas es 72.8. 72 menos 72.8, ¿cuánto es? Si resto 72.8 a menos 72.8, ¿cuánto es? Pues 0, ¿no? Pues 0. Entonces, en este caso, si yo trazo presión contra composición, empiezo en 0. Luego, ¿qué pasa si ahora es 72 más, por ejemplo, en el caso del dodecil sulfato de sodio, ¿cuál es la primera tensión cuando agrego dodecil? ¿La tienen por ahí? De los sistemas de la semana pasada. ¿Cuánto 70. es? Ok, 70. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es 72.8 menos 70. Entonces sería 2.8. Entonces, este sería 2.8.
y así sucesivamente. Voy a ir restando las tensiones de la tensión del agua. Así como está aquí la presión superficial, lo que podríamos observar que esta sería una energía, por ejemplo, la presión así como está, sería cómo va disminuyendo la energía interfacial del agua conforme voy agregando moléculas tensoactivas. Entonces, esta sería, por ejemplo, una disminución en la energía del agua conforme se van agregando los tensoactivos. Entonces, si se dan cuenta que lo único que va a suceder con las gráficas de la clase pasada es que las gráficas se van a invertir. En vez de ser decrecientes, van a ser crecientes. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer? Lo único que hice fue cambiar de variable. En vez de hablar de la variable tensión, ahora voy a hablar de la variable presión y lo único que voy a hacer es sustituirlas en estas dos ecuaciones. Si sustituyo estos valores en estas variables, en estas dos ecuaciones, pues si se dan cuenta que lo único que cambia es que antes necesitaba la pendiente, por ejemplo, para determinar la concentración de saturación, necesitaba el cambio de la tensión con respecto al logaritmo de X, pero ahora necesito el cambio de la presión con respecto al logaritmo de X. En este caso, si aquí necesitaba el cambio de la tensión con respecto a X, ahora aquí necesito el cambio de la presión con respecto a X. Entonces es lo mismo, nada más lo que va a cambiar van a ser la forma de las gráficas. Pero para determinar la concentración de saturación, para determinar la concentración micelar crítica, va a ser lo mismo, nada más con el cambio de las gráficas que ahora van a ser, en vez de decrecientes, van a ser crecientes. Vamos a ver si por aquí, creo que por aquí tengo, voy a dejar de compartir estas gráficas. Y por aquí debo de tener ahora los sistemas, pero en función de las tensiones, las presiones superficiales. A ver si los alcanzan a ver. Entonces, compartir. Es esta. Compartir. ¿Sí alcanzan a ver ahora los gráficos? Sí, se ven. Sí, profesora. Entonces, ahora lo único que sucedió, por ejemplo, en el caso del dodecil sulfato de sodio, esta es la gráfica de presión contra composición. Aquí está, nada más cambió como a creciente. Y esta es la gráfica de presión contra logaritmo de X. En el caso de determinar, déjenme ver cuál está abajo, es que no me acuerdo. Bueno, en el caso de querer determinar la concentración micelar crítica del dodecil, pues es lo mismo. Acuérdense que lo único que hicimos fue, déjenme cerrar esta. Es que permítanme, déjenme quitar una porque si no me causa aquí problemas. Déjenme ver cuál está abierta. Voy a cerrar esta. Esta también. Que si no, luego tengo ahí algunos problemas con el Excel. No guardar. No guardar. Aquí están. Ay, que se ve blanca. Espérenme. Aquí está, ahora sí. Listo, entonces aquí están las gráficas. ¿Se acuerdan que lo que hicimos la clase pasada para determinar la concentración micelar crítica? ¿Se acuerdan que era trazar dos líneas rectas? Igual, en esta lo que voy a hacer es trazar una línea recta aquí. Ustedes me dicen si desaparece, si la pantalla se ve en blanco, porque hace rato que estaba trabajando con Excel, con otros de sus compañeros, me decían que de repente la pantalla se veía blanca. Ustedes me dicen, espero que no nos pase lo mismo. Pero aquí, hagan de cuenta, van a hacer lo mismo que hicieron la clase pasada. Nada más aquí vamos a dibujar las dos líneas rectas. Déjenme acomodar aquí una línea recta que trate de tomar los puntos donde se mantiene ya la tensión constante.
Y la otra línea, acuérdense que era tomar en función de esta, más o menos aquí, y extrapolarla. Ahí está. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada, pero ahora les decía que se invierten las gráficas, igual en el punto de inflexión, donde se mantienen prácticamente constante la tensión, y tenemos la otra gráfica, donde se intersectan, perdón, donde se intersectan, ahí nosotros vamos a estar hablando que se encuentra la concentración micelar crítica. Pero hagan de cuenta que fue lo mismo que hicimos la clase pasada, nada más que ahora en versión de presión. Lo único que sí les voy a pedir es que de aquí en adelante, en vez de trabajar con tensión, trabajemos con presión. Porque todo lo que vamos a sacar de aquí en adelante, todas las otras variables que vamos a ir obteniendo, están en función de presión y no en función de tensión, para que no estén regresando de tensión a presión y no estén cambiando. Entonces yo ya les pediría que todos los gráficos que hagamos de aquí en adelante sean en tensión, digamos, en presión contra composición. Y aquí, pues es muy sencillo. Aquí lo único, acuérdense, vamos a dividir, vamos a restar la tensión del disolvente, en este caso 72, menos, vamos a ir restando cada una de estas tensiones. 72.01 menos 72 es 0, luego 72.01 menos 41.83 y así sucesivamente para obtener estos gráficos. Nada más que ahora, ¿se acuerdan que para determinar la concentración de saturación determinábamos la pendiente del cambio de tensión contra logaritmo de X? Ahora lo que vamos a determinar es esta pendiente, que ahora va a ser el cambio de la presión contra logaritmo de X. Aquí sí se alcanza a ver, lo único que también va a cambiar es que las pendientes que sacamos la clase pasada son negativas, pero ahora esta va a ser una pendiente negativa. Pero ahora es presión contra composición. ¿Hasta aquí alguna duda? Maestra, para determinar la ecuación de la recta y sacar la pendiente, tenemos que utilizar todos los puntos, o sea, nada más le damos ahí algo. Igual que la clase pasada. Nada más utilizar los puntos que estén sobre la línea recta, Dulce. ¿Se acuerdan, no? Que la clase pasada lo que hicimos es determinar solamente los puntos que están sobre la línea recta. Ah, ok, gracias. Ajá. Y por ejemplo, aquí yo no saqué presión, bueno, creo que sí, aquí, bueno, esta es tensión, pero la presión, pues nada más les decía, aquí voy a sacar la presión superficial, si lo quieren, aquí insertar símbolo, aquí voy a poner que la presión, si lo quieren ver así, la presión va a ser igual. Ahí está la presión superficial, que va a tener las mismas unidades que la tensión, no es más que 72, bueno, no lo voy a poner así, lo voy a poner 72.01 menos la tensión. Entonces, ahí está, 72.01 menos 72.01 es 0, y lo único que voy a hacer aquí, voy a copiar, y voy a bajar, y esto es el valor de, copiar. Y ahí está. Y este es el valor de las presiones superficiales. Si se dan cuenta, aquí las presiones, aquí las tensiones van disminuyendo, pero aquí las presiones van a ir aumentando. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a trazar la concentración de, por ejemplo, de propanol contra la presión, y lo único que voy a tener es que las ahora van a ser curvas crecientes. Pero eso es lo mismo, vamos a hacer lo mismo para determinar la concentración micelar crítica, para determinar la concentración de saturación, vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. Entonces, a ver, déjenme ver aquí.
Esto es tensión, esta es la tensión. ¿De quién? Ok. Esta es la del dodecil sulfato de sodio. Aquí están las presiones, aquí están las concentraciones. Por favor, bueno, aquí yo ya tengo, este es el sistema, este es el sistema dodecil sulfato de sodio. Si lo ven aquí, aquí está la concentración, aquí está el logaritmo de la concentración, aquí está la tensión para ese sistema y aquí están las tensiones. Entonces, si yo quiero sacar la pendiente ahora de esa línea recta, si lo ven, yo tendría que estar tomando, como lo hicimos la clase pasada, tomar 2, 4, 5, 6 puntos aproximadamente para determinar la pendiente de esta línea recta. Entonces, estos puntos más o menos corresponderían a a ver, déjeme ver, 1, 2, 3, 4, 2, 4. Entonces, más o menos corresponderían a estos puntos. Ahí está. ¿Podrían sacar la pendiente para estos puntos, por favor? Esto es logaritmo de la composición con respecto a la presión. ¿Pueden sacar estos valores, por favor? Esta pendiente de estos puntos. ¿Cuánto les da? Presión va en X, digo en Y, y la composición va en X. O sea, por ejemplo, aquí en Y sería 24, 27.3, 29.3, 32.6, 34.9, 36.6 y 38.2. Y en X sería menos 15.68, menos 15.35, menos 14.99, menos 14.54, menos 14.23, menos 14.7 y menos 13.88. ¿Me podrían ayudar a sacar la pendiente de estos puntos? ¿Cuánto es? Igual aquí la presión, nada más la saqué con 71.8 menos las tensiones. ¿Nadie ha sacado esta pendiente? ¿Cuánto es? Me salió de 7.61. Ok, 7.61. ¿Podrías con esa pendiente de Misael determinar la concentración de saturación, como lo hicimos la clase pasada? Nada más que ahora la ecuación es 1 en RT acuérdense que ahora estamos trabajando con el cambio de la presión con respecto al logaritmo de X. Entonces sería 1 en RT por 7.61. ¿Cuánto te da Misael? ¿O cuánto les da? Como lo hicimos la clase pasada. Profesora, yo ahí tengo una duda. Sí, Dime, Carlos. ajá, para calcular la concentración, bueno, es que en el ejercicio pasado, Ujú. bueno, en la clase pasada nos la daba en mol sobre litro, ¿no? Entonces, No necesitan esta, Ajá, dime. es que esta está en Ajá, fracción mol, no hay problema. entonces, pues, ¿no? No, bueno, es No, que no, no, no. las unidades, No, porque era lo que les decía Dulce cuando empezamos. Acuérdense que siempre que aplico un logaritmo a una propiedad, la propiedad se vuelve adimensional. ajá, Entonces bueno, yo puedo trabajar con fracción mol, puedo trabajar con molaridad, puedo trabajar con miligramos entre litros, no sé, y ahí las unidades, como las voy a aplicar, les voy a aplicar un logaritmo, esas unidades van a ser adimensionales. Entonces aquí no me van a afectar las unidades para la concentración de saturación. ya, ok, Ujú. gracias.
Entonces, ¿cuánto es? Misael me dio la pendiente de esta línea recta que yo planteé aquí, ahora con presión, me dio una pendiente de 7.61. Entonces, lo único que quiero que ustedes multipliquen 7.61 por 1 en RT, como lo hicimos la clase pasada. ¿Eso Me dio cuánto de les da? 3.07 por 10 a la menos 10. Ok, que fue lo que más o menos nos dio la clase pasada, ¿no? Estos son mol por centímetro cuadrado. Entonces, lo único que hicimos aquí, si se dan cuenta, fue cambiar la variable. En vez de utilizar tensión, ahora estamos utilizando aquí presión. Insertar. Símbolo. Aquí lo que voy a hacer es insertar. ¿Dónde está? Símbolo, símbolo. Símbolo, símbolo. Ay, ¿dónde te vi? Aquí estás. Entonces, lo único que en vez de trabajar ahora con tensión, estoy trabajando con presión, pero hagan de cuenta, es lo mismo. Nada más cambiamos la variable tensión por la variable presión. ¿Preguntas hasta aquí, dudas? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces, a ver, por ahí tengan a la mano el valor de la concentración de saturación. Déjenme ver el chat, si hay algo aquí en el chat. Ok. Por favor, tengan por ahí a la mano este valor de la concentración de saturación que nos dio su compañero, que es 3.07 por 10 a la menos 10 mol sobre centímetro cuadrado. Ahora, les voy a pedir que calculen otra pendiente. Y nada más que esta pendiente que quiero que calculen, primero la vamos a calcular con estos 3 puntos. Hagan de cuenta, la pendiente que voy a calcular aquí es el cambio de la presión con respecto a la composición. Entonces, quiero que me digan cuál es la pendiente de esta línea recta, pero aquí quiero que tomen el 0, 0 y los primeros 3 valores. ¿A cuáles me refiero? Aquí quiero que tomen el 0, 0. O sea, quiero que tomen 0, 0. Estos valores de concentración, 0, 4.2 por 10 a la menos 8, 6.10 por 10 a la menos 8, y quiero que tomen en cuenta estos primeros valores de presión. Entonces, son estos, se los voy a poner aquí con rojo y aquí también con rojo. Quiero que tomen estos valores para determinar la pendiente. Y nada más quiero que me digan el coeficiente de correlación. Quiero que me digan cuál es la pendiente, pero ahora en este caso, del cambio de la presión con respecto a la composición. ¿Cuánto es ese valor de la pendiente? Son 3 puntitos. ¿Cuánto es? ¿Qué es esta línea recta que pinté aquí? ¿Cuál es ese valor? ¿Lo tienen? ¿Cuál sería la pendiente para estos 3 puntos? Esto es presión y esto es composición. Entonces, nada más saquen esta pendiente de estos 3 puntos que aquí les puse con rojo. 3.67 por 10 a la 8. 3.77. 67 por 10 a la 8. ¿Me pueden decir el coeficiente de correlación? 0.9925. Ah, está bien, entonces es un buen coeficiente. ¿Por qué? Porque a veces, como aquí si se dan cuenta, salta muy rápido desde 0 hasta el primer valor de tensión. A veces aquí el coeficiente no es muy bueno y aquí yo sí les sugeriría, entonces, si el coeficiente no es muy bueno, que tomaran por lo menos dos variables, pero no, el coeficiente está bien. Entonces, ahora la pendiente para este caso es 3.66 por 10 a la menos 8. Entonces, me voy a regresar. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Por favor, ahí nada más tomen en cuenta
por ahí, recuerden estos valores, ahí por favor escríbanlos o ténganlos ahí pendientes, que es 0 es 4.2 por 10 a la menos 8 y el otro es 6.10 por 10 a la menos 8. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Ahí está. Dejo de compartir. Voy a abrir esta de... Y me regreso a este documento que estábamos viendo. Entonces, lo que nosotros determinamos ya fue la concentración de saturación, pero ahora lo que vamos a determinar es una concentración dada una X. Para eso les pedí que calcularan la pendiente de pi con respecto a X. Ya calcularon esta. Esta pendiente no es más que la que me acaban de dar sus compañeros, que es 3.66 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿podrían calcular el valor de la concentración de saturación para cuando esta X es igual a 4.2 por 10 a la menos 8? O sea, aquí lo que quiero es que me digan cuánto es la concentración en la interfase cuando X, si lo quieren aquí se los pongo, cuando X es igual, perdón, cuando X es igual a 4.2 e a la menos 8. Ya la calcularon, ya calcularon esta pendiente, que fue la que me dieron, de 3.66 por 10 a la 8. Entonces, aquí